Girón, un encantador municipio ubicado en el departamento de Santander, Colombia, es mucho más que un destino colonial con calles empedradas y casas de tejas rojas. Conocido como uno de los pueblos patrimonio del país, Girón también guarda un aura de misterio que lo ha hecho famoso como tierra de espantos y leyendas. En sus rincones antiguos, se tejen historias de apariciones, almas en pena y sucesos inexplicables que forman parte del imaginario popular. Este ambiente místico, mezclado con su riqueza histórica y cultural, convierte a Girón en un lugar donde el pasado y lo sobrenatural conviven en un susurro constante entre sus muros centenarios. Veamos 4 historias de leyendas escalofriantes que susurran en este maravilloso pueblo. El patio de las brujas. Hacia 1925, un campesino llamado Anselmo fue encontrado por sus hijos medio muerto en una planada rodeada de árboles de caracolí, mangos y pomarrosas. A su lado estaba un cuervo, que intentaba sacarle los ojos. Ante la insistencia del ave, los hijos le dispararon y ella, junto a una gran cantidad de cuervos apostados en los árboles, salieron volando, dejando un hedor insoportable a carne podrida que se mezclaba con el viento, como si el mismo aire rechazara su presencia. Tras varios días en el hospital del pueblo, Anselmo recuperó el conocimiento, pero algo en su mirada había cambiado. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora parecían 2 pozos vacíos, reflejos de un alma que había visto el abismo. Recordó que aquella tarde salió a pasear en su caballo y se encontró con un jinete negro acompañado de un perro enorme del mismo color, cuyos ojos brillaban como carbones encendidos y dejaban un rastro de ceniza en cada pisada. El extraño personaje lo hizo cambiar de camino hasta llegar a la planada rodeada de árboles y allí se dio cuenta de que el jinete no era otra cosa que el mismo diablo que empezaba a hablar con los cuervos, brujas a su servicio, sus cuerpos deformados retorciéndose entre las ramas como sombras líquidas, sus risas resonando como lamentos en la brisa. El cuervo se personificó en Eduviges, una vecina y antigua empleada de servicio de Anselmo que estaba resentida porque éste le había negado favores amorosos y deseaba venganza. Sus ojos eran pozos oscuros y su piel, cubierta de plumas, parecía desgarrarse con cada movimiento, como si su forma humana luchara por contener el monstruo que realmente era. Eduviges apareció luego en el pueblo cojeando de la pierna izquierda, producto de una herida. Desde entonces, la planada se conoce como el patio de las brujas, y nadie se atreve a cruzarla al caer la noche, pues dicen que el viento susurra su nombre, llamando a los desprevenidos a unirse a su macabro aquelarre. Sin embargo, el verdadero horror no había terminado para Anselmo. Después de su regreso al pueblo, los sueños comenzaron. Cada noche, sin falta, se encontraba de nuevo en aquella planada, con el jinete negro esperándolo, su rostro oculto bajo el ala de un sombrero de cuero gastado y sus manos delgadas sujetando las riendas de un caballo de ojos rojos que bufaba vapor hirviente en cada respiro. En esos sueños, Eduviges siempre estaba presente, su rostro una mezcla grotesca de piel humana y plumas oscuras, el rastro de la herida en su pierna supurando un líquido negro que empapaba la tierra bajo sus pies. Anselmo escuchaba susurros en el viento, voces que lo llamaban por su nombre, y veía sombras moverse entre los árboles como si la propia naturaleza lo espiara, los troncos torciéndose para observarlo mientras raíces invisibles intentaban aferrarse a sus tobillos. Una madrugada, su esposa lo encontró de pie en el patio de su casa, con los ojos abiertos, pero sin rastro de vida en su mirada. Murmuraba en un idioma extraño, con las manos cubiertas de barro y plumas negras pegadas a sus uñas, su respiración saliendo en suspiros fríos como si su alma estuviera siendo arrancada poco a poco. Días después, Anselmo desapareció sin dejar rastro. Solo se encontró su sombrero, empapado en un líquido negro y con plumas de cuervo enredadas en su ala, clavadas como dientes en carne podrida. Desde entonces, en noches de luna llena, los más ancianos del pueblo aseguran ver una figura alta y delgada, con un sombrero viejo y un perro negro a su lado, cabalgando entre los árboles del patio de las brujas. Y si uno escucha con atención, dicen que se puede oír la risa de Eduviges entre los susurros de las hojas, llamando a los vivos para unirse a su macabro aquelarre, donde las almas perdidas danzan entre las sombras para nunca más ver la luz del día. El jinete sin cabeza. Cada cuaresma, un jinete abandona su morada para recorrer las orillas del río de Oro y las principales calles de Girón. El jinete se conoce como Antón García, un alma condenada a vagar por la eternidad, quien sin cabeza cruza el puente de piedra y calicanto, y pasa por la calle principal del pueblo, como si estuviera cuidando el lugar y las reliquias que fueron de sus antepasados. Quienes lo han visto pasar aseguran que primero se oyen los cascos del caballo,
un sonido hueco y lento que resuena como los tambores de una marcha fúnebre, y cuando voltean a mirar no hay nadie. Luego, enfrente de ellos, aparece la sombra del pacífico jinete, alta y fantasmal, deslizándose entre la niebla que se arremolina como un sudario en las frías noches de Cuaresma. Pero Antón García no siempre fue un espectro sin cabeza. Cuentan los ancianos del pueblo que en vida fue un hombre orgulloso y feroz, un guerrero que defendió a su pueblo con fiereza durante las guerras civiles del siglo XIX. Sin embargo, su sed de sangre y su arrogancia lo condenaron. Un día, traicionado por sus propios hombres, fue decapitado en el mismo puente que ahora recorre como espíritu errante. Se dice que su cabeza fue lanzada al río, y que, al tocar el agua, las corrientes se tornaron rojas como la sangre y no se calmaron hasta que el último aliento escapó de su boca sin cuerpo. Desde entonces, su alma vaga, buscando eternamente su cabeza perdida, sus pasos resonando en las piedras frías del puente y en las calles estrechas de Girón. El jinete sin cabeza no solo busca su cabeza, sino también almas que se crucen en su camino para arrastrarlas a su destino maldito. Aquellos que tienen la desgracia de cruzarse con su sombra, dicen, escuchan su propia respiración detenerse, y sienten un frío que penetra hasta los huesos, como si la misma muerte los abrazara. Los más supersticiosos aseguran que si uno se atreve a mirarlo directamente a la altura del cuello, puede ver un remolino de sombras y gritos atrapados girando en un vacío eterno, el reflejo de todas las almas que ha reclamado con el paso de los siglos. Así que, si alguna vez te encuentras caminando solo por las calles de Girón durante la Cuaresma, y escuchas el lento eco de cascos que se acercan, no te detengas. No mires atrás. No suspires. Y, sobre todo, nunca digas su nombre en voz alta, pues podría ser lo último que hagas antes de unirte a la legión de almas perdidas que marchan tras el jinete sin cabeza. La enfermera de la Trocha Latrocco. En la oscura y solitaria vía entre Barrancabermeja y el corregimiento El Centro, se cuenta la leyenda de una hermosa mujer vestida de blanco que espanta a los hombres mujeriegos. Aquellos que han tenido la desgracia de cruzarse en su camino dicen que su belleza es tan hipnótica como mortal, y que su presencia provoca un frío tan intenso que parece arrancar el calor mismo del aire. La historia se remonta a principios de los años 50, cuando una joven enfermera norteamericana llegó a trabajar a los campos petroleros del Campo 6. Era una mujer de porte elegante, con cabello dorado y ojos azules como el hielo. Su risa resonaba por los pasillos del campamento, pero sus ojos siempre escondían una melancolía inquietante, como si presintiera el destino oscuro que le esperaba. Una noche, al terminar su turno en la pequeña clínica del campamento, decidió regresar trotando a su vivienda, como solía hacerlo para despejar su mente y liberar el estrés de los largos turnos. Pero aquella noche fue diferente. Los caminos estaban más oscuros de lo normal, y el viento soplaba con una intensidad inusual, susurrando entre las hojas secas como voces de antiguos espíritus. Fue entonces cuando un grupo de trabajadores, ebrios y con las manos ásperas por el trabajo en las máquinas, la interceptó en un tramo solitario de la trocha conocida como La Trocco. Aquellos hombres, impulsados por el alcohol y las malas intenciones, la atacaron sin piedad. Sus gritos fueron ahogados por la espesura de la selva y el rugido lejano de las bombas extractoras. La enfermera luchó con todas sus fuerzas, pero finalmente fue superada, su cuerpo abandonado junto a los arbustos, su sangre empapando la tierra y su espíritu quebrado para siempre. Desde entonces, su espectro vaga por ese tramo de carretera, una figura etérea y hermosa, con su uniforme blanco manchado de sangre que parece fluir eternamente desde su pecho desgarrado. Pero su rostro. Dicen que su rostro es una visión que puede volver loco al más valiente. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora son pozos oscuros de desesperación que no reflejan nada más que el sufrimiento eterno. Su boca, congelada en una mueca de dolor, parece susurrar secretos prohibidos, invocando a las sombras que se retuercen entre los árboles. Los hombres que han intentado coquetearle o invitarla a subir a sus vehículos en noches solitarias han experimentado horrores que desafían la razón. Algunos cuentan que, al abrir la puerta para que ella suba, sienten un frío helado que les entumece los huesos, y que sus cabellos se erizan como si la muerte misma rozara sus almas. Otros aseguran que, aunque aceleren sus vehículos para escapar, pueden ver su reflejo en el espejo retrovisor, sentada tranquilamente en el asiento trasero, con sus manos ensangrentadas descansando sobre sus rodillas y una sonrisa retorcida que muestra dientes afilados como agujas.
Una de las historias más aterradoras ocurrió en 1998, cuando un conductor llamado Luis Fernando, conocido por sus muchas aventuras amorosas, se encontró con ella en un tramo desierto. Al principio, la vio como una mujer común, parada a un lado de la carretera, su figura destacándose bajo la luz amarillenta de sus faros. Se detuvo, pensando que sería su oportunidad para una nueva conquista. Pero cuando ella se giró para mirarlo, sus ojos vacíos se clavaron en él como dos pozos sin fondo, y un grito inhumano rasgó el silencio de la noche. Luis Fernando aceleró, sus manos temblando al volante, pero no importaba cuánto pisara el acelerador, la enfermera siempre estaba allí, sentada en el asiento trasero, susurrando su nombre con una voz que sonaba como el crujir de huesos rotos. Cuando finalmente llegó al pueblo, se desplomó en el pavimento, su cabello canoso y su rostro arrugado, como si la visión lo hubiera envejecido décadas en minutos. Murió 3 días después, sus ojos abiertos en una expresión de terror eterno. Desde entonces, se dice que la enfermera de la Tropco sigue rondando la carretera, esperando a los incautos que se atrevan a detenerse para invitarla a subir. Y si alguna vez escuchas un susurro frío y femenino en el asiento trasero de tu vehículo mientras conduces por ese oscuro camino, recuerda que podría ser tu último viaje antes de unirte a ella en la eternidad. Algunos aseguran que, si miras su reflejo demasiado tiempo, sentirás un peso en el pecho, como si manos invisibles intentaran arrancar tu corazón, y el sonido de su respiración fría se volverá el último eco que escucharás en esta vida. El Nazareno sin cabeza. Aquella madrugada de 1992, el celador de las casas ubicadas alrededor de la Capilla de las Nieves, un hombre llamado Joaquín Pérez, salió corriendo despavorido para refugiarse bajo las sábanas de su cama. Su cuerpo temblaba incontrolablemente y su respiración era un susurro frenético, como si cada aliento pudiera invocar el horror que acababa de presenciar. Esa fue la última vez que alguien vio al Nazareno sin cabeza, el espanto que, después de las 11 de la noche, sobre todo en época de Cuaresma, sube lentamente por la calle de la Calavera o del Corazón de Jesús, flotando a pocos centímetros del suelo, su túnica blanca ondeando como un sudario empapado de sangre y susurros de condenación. Su capuchón vacío, que debería ocultar un rostro humano, es solo un abismo oscuro que parece devorar la luz y la esperanza de quienes se atreven a mirarlo, un portal a una eternidad de sufrimiento. Dicen que Joaquín, un veterano que había sobrevivido a los días más violentos del pueblo, jamás fue el mismo después de aquella noche. Sus ojos, antes firmes y desafiantes, se volvieron vidriosos y temblorosos, siempre mirando hacia las sombras, como si temiera que el espectro lo siguiera aún a la luz del día. A veces, en las noches más frías, sus vecinos lo escuchaban murmurar oraciones que se mezclaban con sollozos y gritos ahogados, como si su mente intentara escapar de recuerdos demasiado oscuros para ser nombrados. Esa noche de 1992, Joaquín hacía su ronda habitual. El frío se pegaba a los huesos y el aire olía a cera derretida y flores marchitas, como si los muertos estuvieran más cerca de lo habitual. De repente, el silencio se hizo tan profundo que pudo oír sus propios latidos, como tambores de guerra en su pecho. Fue entonces cuando lo vio. Primero, una sombra alargada que se proyectaba en los muros de la capilla, creciendo con cada paso que daba hacia él. Luego, los pasos. No eran pesados, sino ligeros, casi flotantes, como el roce de un sudario en el aire. El Nazareno sin cabeza apareció al final de la calle, su figura alta y delgada destacándose contra las luces débiles de los faroles antiguos. Joaquín sintió que el frío se intensificaba, como si la muerte misma se acercara para reclamar su alma. Los pocos perros callejeros que quedaban se acurrucaron en silencio, sus colas entre las patas y sus cuerpos temblando. Al pasar junto a uno de ellos, el animal dejó escapar un gemido que se apagó de golpe, como si su corazón hubiera sido arrancado en un suspiro final. El espectro avanzó lentamente, cada movimiento pareciendo desafiar las leyes de la naturaleza. Cuando llegó frente a la capilla, se detuvo un momento, como si olfateara el miedo en el aire, y luego desapareció al cruzar el umbral, sus pasos resonando como los últimos suspiros de una campana fúnebre. La puerta de la capilla se cerró sola detrás de él, emitiendo un gemido largo y lastimero que hizo que Joaquín se desplomara de rodillas, con los ojos en blanco y la mente rota por el terror. Desde entonces, se dice que, si uno pasa cerca de la Capilla de las Nieves en las noches de Cuaresma, puede oír el eco de esos pasos flotantes, y si uno escucha con atención, el viento murmura el nombre de Joaquín, recordando a los vivos que hay espíritus que nunca encontrarán descanso.
pero algunos dicen que, en las noches más oscuras, cuando la luna se oculta tras nubes negras como el pecado, se pueden escuchar susurros dentro de la capilla, como si cientos de voces hablaran al mismo tiempo, llamando a los vivos para unirse a su eterna procesión de almas perdidas. Si has llegado hasta aquí y te ha gustado la historia, suscríbete a nuestro canal y regálanos un like. Además, toca la campanita para que te lleguen más historias de misterio.